En la primavera de 1992, mientras Estados Unidos seguía con su rutina diaria, un hombre se desplazaba silenciosamente por el Medio Oeste, usando una de las autopistas más transitadas del país como corredor personal. No escribía cartas, no llamaba a la prensa, no buscaba atención. Entraba en tiendas comunes, a plena luz del día, sacaba un arma y destruía vidas en minutos. Luego desaparecía. El primer asesinato confirmado ocurrió el 8 de abril de 1992 en Indianápolis, Indiana. Robin Fulford, de 26 años, trabajaba sola en una pequeña tienda cuando fue asesinada a tiros. No hubo señales de lucha. El ataque fue rápido y preciso. Faltaba una pequeña cantidad de dinero, pero el robo no parecía ser el motivo principal. En ese momento, la policía lo trató como un homicidio laboral aislado. Nadie imaginó lo que estaba por venir. 3 días después, todo cambió. El 11 de abril, el asesino atacó nuevamente, esta vez en Wichita, Kansas, dentro de una tienda de novias. Patricia Smith, de 23 años, y Patricia Mayor, de 32, fueron asesinadas a tiros. 2 víctimas en un mismo lugar. El patrón comenzó a emerger con claridad inquietante. Ataques diurnos, comercios minoristas, empleados trabajando solos, un arma calibre .22. Una vez más, se llevó poco dinero, pero la escena no encajaba con un robo impulsivo. El asesino actuaba con calma, sin emociones visibles. El 27 de abril, el terror cruzó de nuevo las fronteras estatales. En Terre Haute, Indiana, Michael McCone, de 40 años, fue asesinado mientras trabajaba solo en una tienda. Era el único hombre entre las víctimas conocidas. Los investigadores teorizaron más tarde que el asesino pudo haberlo confundido con una mujer debido a su cabello largo y a la distribución del local. La teoría encajaba con el resto del patrón: empleados aislados, ejecución rápida, huida limpia. Para entonces, las fuerzas policiales de varios estados intentaban coordinarse. En 1992, la comunicación interestatal era lenta y fragmentada. Aún así, las pruebas comenzaban a alinearse. La balística apuntaba a la misma arma. Las descripciones de testigos coincidían. El asesino se movía con intención, siguiendo la autopista I-70. El 3 de mayo, el rastro de sangre llegó a Missouri. En St. Charles, Nancy Kitzmiller, de 24 años, fue asesinada mientras trabajaba en una tienda cercana a la autopista. El modus operandi era idéntico: entrar, disparar, tomar una pequeña suma de dinero y desaparecer antes de que alguien pudiera reaccionar. El pánico se extendió por toda la región. Los dueños de tiendas comenzaron a cerrar temprano. Muchos se negaron a dejar empleados trabajando solos. 4 días después, el 7 de mayo, ocurrió el último ataque confirmado. En Raytown, Missouri, Sarah Blessing, de 37 años, fue asesinada dentro de una tienda llamada Store of Many Colors. Con ese crimen, el patrón quedó sellado. 5 ubicaciones, varios estados, 6 víctimas, un solo asesino. Y entonces, silencio. El asesino de la I-70 no volvió a atacar, al menos no de forma confirmada. Nunca fue arrestado. Los retratos hablados mostraban a un hombre blanco, de estatura y complexión promedio, con cabello claro o rojizo, frente amplia y párpados caídos. Un rostro común, fácil de olvidar. Eso lo hacía aún más peligroso. La atención se centró también en el arma. Un revólver o pistola semiautomática calibre .22, posiblemente un modelo poco común. La teoría sugería conocimiento específico de armas, pero nunca se confirmó. Años después, otros tiroteos en Texas fueron examinados como posibles extensiones de la misma serie, pero ninguna conexión oficial fue establecida. El asesino de la I-70 no buscó fama, no construyó un mito, mató, se movió y desapareció. Dejó atrás 6 muertos, una autopista marcada por el miedo y un expediente que,
más de 30 años después, sigue abierto. No porque falten teorías, sino porque falta lo único que importa: un nombre. A comienzos de 1946, Texarkana era el tipo de ciudad donde nadie cerraba la puerta con llave. Una ciudad fronteriza entre Texas y Arkansas, tranquila, predecible, casi ingenua. Los adolescentes conducían de noche por carreteras vacías sin miedo. Nadie imaginaba que en cuestión de semanas ese lugar se convertiría en un símbolo nacional del terror. El miedo no comenzó con un asesinato. La noche del 22 de febrero de 1946, Jimmy Hollis, de 25 años, y Mary Jean Larry, de 19, estaban estacionados en un camino apartado a las afueras de la ciudad. De pronto, una figura emergió de la oscuridad y se colocó frente a los faros del coche. Llevaba una máscara de tela blanca con agujeros para los ojos. Iluminó sus rostros con una linterna y dijo que quería el automóvil. Lo que siguió no fue un robo, sino una agresión brutal. Ambos fueron golpeados salvajemente, pero sobrevivieron. Aturdidos y traumatizados, lograron describir a su atacante. En ese momento, la policía trató el caso como un incidente aislado. Nadie habló públicamente de un asesino en serie. Menos de un mes después, esa ilusión se rompió. El 24 de marzo de 1946, los cuerpos de Richard Griffin, de 29 años, y Polly Ann Moore, de 17, fueron encontrados cerca de una zona conocida como Lovers Lane, en el condado de Bowie. Ambos habían sido asesinados a tiros. No había testigos, no había rastro de huida. El ataque fue rápido, controlado, preciso. Las similitudes con el ataque de febrero eran imposibles de ignorar, aunque las autoridades evitaron confirmarlo abiertamente. La ciudad no necesitó un anuncio oficial. El miedo se propagó más rápido que cualquier comunicado policial. Las parejas dejaron de estacionarse en carreteras solitarias. Los padres impusieron toques de queda estrictos. Los comercios cerraban temprano. Las ferreterías agotaron cerraduras, armas y luces exteriores. Cada extraño, cada coche desconocido, se convirtió en una amenaza potencial. El 14 de abril de 1946, el asesino volvió a atacar. Paul Martin, de 16 años, recogió a Betty Jo Booker, de 15, después de que ella actuara en un evento del club BFW. Fue la última vez que se les vio con vida. A la mañana siguiente, el coche de Martin apareció cerca de Spring Lake Park, con las llaves aún en el encendido. Horas después, sus cuerpos fueron hallados en lugares separados. Ambos habían sido asesinados a tiros. El patrón ya era innegable. Parejas jóvenes, de noche, lugares aislados, ejecuciones limpias. Texarkana estaba frente a un asesino en serie. La respuesta policial se intensificó. Se establecieron retenes, patrullas constantes y se llamó al veterano Ranger de Texas, Manuel T. González, para reforzar la investigación. Cientos de denuncias llegaron, la mayoría impulsadas por el pánico. Amigos acusaron a amigos, vecinos señalaron a vecinos. Personas inocentes fueron vigiladas y descartadas sin pruebas concluyentes. El 3 de mayo de 1946, el asesino cambió las reglas, abandonó los caminos solitarios y entró en una casa. Virgil Starks, de 37 años, y su esposa Katie, de 36, fueron atacados en su granja al noreste de Texarkana. Virgil sobrevivió gravemente herido. Katie murió. El mensaje fue claro. Nadie estaba a salvo. Ya no se trataba solo de parejas buscando privacidad. El asesino podía irrumpir en cualquier hogar y desaparecer. Y entonces, tan repentinamente como apareció, se desvaneció. No hubo más ataques confirmados después de esa noche. Nunca hubo un arresto. Nunca hubo una confesión. A lo largo de los años, surgieron sospechosos, incluido Will Sweeney, pero ninguna acusación llegó a juicio. Sin pruebas definitivas y con una ciencia forense limitada, el caso quedó congelado en la incertidumbre.
El asesino fantasma de Texarkana nunca fue identificado. No dejó respuestas, solo miedo, silencio y la sensación inquietante de que, durante 10 semanas, alguien mató sin consecuencias y luego, simplemente, ganó. A finales de los años 60, Glasgow vibraba cada fin de semana. La gente salía del trabajo, se arreglaba y se dirigía a los mismos lugares de siempre. El más concurrido era el Barrowland Ballroom. Música fuerte, pista llena, luces brillantes, taxis esperando afuera. Un lugar donde sentirse seguro, porque nunca estaba solo. Justamente por eso, nadie imaginó que allí estaba cazando un asesino. La primera víctima fue Patricia Docker, una enfermera de 25 años. La noche del 22 de febrero de 1968 salió como cualquier otra. Al día siguiente, estaba muerta. Su cuerpo fue hallado desnudo en la entrada de un garaje detrás de Carmichael Place, en Battlefield. Algunos de sus objetos personales habían desaparecido. Su bolso apareció más tarde en otro lugar. En ese momento, la policía trató el caso como un crimen aislado. Glasgow era una ciudad grande. Estas cosas pasaban. Pero en 1969, esa explicación dejó de funcionar. El 16 de agosto, Jemima Jeannie MacDonald, de 31 años y madre de 3 hijos, salió al Barrowland Ballroom. Fue vista por última vez abandonando el local con un hombre. Al día siguiente, su cuerpo apareció en un edificio abandonado en McKeith Street. 2 mujeres, ambas vinculadas al mismo circuito nocturno, asesinadas de forma similar. Ya no era una tragedia, era un patrón. El caso explotó con el tercer asesinato, porque esta vez hubo testigos. El 31 de octubre de 1969, Helen Puttock, de 29 años, fue al Barrowland con su hermana y su cuñado. Al cerrar el local, Helen se marchó con un hombre que había conocido allí. Durante parte del trayecto, su hermana y su cuñado caminaron junto a ellos. Hablaron con él. Escucharon su voz. No parecía peligroso, parecía normal. Horas después, Helen fue encontrada muerta detrás de un edificio cercano a su vivienda. La investigación reveló detalles inquietantes, señales de un ataque cercano, personal, incluso una marca de mordida. No era solo asesinato, había una sensación de posesión. La descripción del hombre con el que caminó se volvió el centro del caso. Bien vestido, educado, de aspecto limpio, alguien que podía desaparecer fácilmente entre la multitud. Pero su conversación no era común. Hablaba de religión, de moral, de conducta correcta. Citaba la Biblia. Condenaba lo que consideraba inmoral. Y dijo algo que nadie olvidó. Afirmó que las mujeres eran impuras durante la menstruación. Esa frase impactó a los detectives como un golpe, porque no era solo una opinión extraña. Las 3 víctimas estaban menstruando al momento de sus muertes. De pronto, no era un comentario, era una obsesión, una regla interna que parecía guiar su violencia. La prensa tomó ese ángulo religioso y le dio un nombre que quedaría para siempre: Bible John. Glasgow entró en pánico. La policía saturó el Barrowland. Interrogó empleados, clientes habituales, taxistas. Se publicaron retratos hablados del sospechoso, algo inusual para la época. La ciudad cambió su comportamiento. Las mujeres dejaron de salir solas. Amigos se acompañaban hasta los taxis. Algunos dejaron de ir al salón de baile por completo. A pesar de todo, Bible John nunca fue identificado. Surgieron sospechosos con los años. Teorías, comparaciones, nuevas pruebas forenses. Nada fue suficiente. El ADN no cerró el caso. Ninguna evidencia logró sostenerse en un tribunal. Lo más aterrador de Bible John no es la brutalidad, sino la normalidad. No se escondía en la oscuridad. Bailaba bajo las luces. Hablaba con educación. Caminaba junto a familias sin despertar sospechas.
Usó la conversación como camuflaje y la multitud como escudo. Y después, simplemente, desapareció. En la década de 1930, Cleveland ya estaba luchando por sobrevivir. La Gran Depresión había vaciado fábricas, destruido empleos y empujado a miles de personas a los márgenes de la ciudad. Uno de esos márgenes era Kingsbury Run, un corredor industrial de barro, vías de tren y chozas improvisadas donde vivían los más pobres, invisibles para la mayoría. Fue allí donde la ciudad descubrió que algo peor que la pobreza podía esconderse a plena vista. Los cuerpos comenzaron a aparecer mutilados, decapitados, desmembrados, sin cabezas, sin nombres. La prensa lo llamó de dos formas que aún estremecen: el asesino del torso de Cleveland y el carnicero loco de Kingsbury Run. Lo más inquietante no era solo la brutalidad, sino la imposibilidad de identificar a las víctimas. Sin identidad, no había historia. Sin historia, no había pistas. Aunque el periodo oficial de asesinatos suele ubicarse entre 1935 y 1938, muchos investigadores creen que el horror comenzó antes. El 5 de septiembre de 1934, restos de una mujer no identificada aparecieron cerca del lago Erie. Fue apodada la Dama del Lago. En su momento no se la vinculó oficialmente a la serie, pero con los años, muchos llegaron a verla como el inicio silencioso de todo. Durante el periodo central, se cree que al menos 12 personas fueron asesinadas, 7 hombres y 5 mujeres. Otros expertos sostienen que el número real podría ser mayor, quizás cercano a 20, dependiendo de qué casos se incluyan. Esa incertidumbre es parte del terror. El asesino no solo mataba, borraba. Las víctimas eran, en su mayoría, personas al margen, vagabundos, trabajadores temporales, gente sin hogar fijo. Personas cuya desaparición no generaba alarmas inmediatas. Eso le dio tiempo. Tiempo para matar, para mover los cuerpos, para experimentar. Algunos restos fueron hallados en Kingsbury Run, otros cerca del río Cuyahoga o en la costa del lago. En ciertos casos, los investigadores creyeron que el asesino utilizó productos químicos o cal, quizá para acelerar la descomposición o dificultar la identificación. Irónicamente, algunos informes sugieren que ese intento pudo haber conservado tejidos en lugar de destruirlos. La ciudad exigía un salvador, y lo tuvo. Eliot Ness, el legendario agente que había ayudado a derribar a Al Capone, era el director de seguridad pública de Cleveland. Si alguien podía detener al asesino, debía ser él. Ness lanzó una ofensiva total. Miles de personas fueron interrogadas: médicos, carniceros, trabajadores de morgues, empleados de mataderos. Cualquiera con conocimientos anatómicos fue sospechoso, pero el asesino siguió libre. Y entonces ocurrió algo que se sintió como una burla directa. 2 cuerpos fueron encontrados en un lugar visible desde la oficina de Ness en el ayuntamiento. Fuera una provocación o una coincidencia macabra, el efecto fue devastador. Parecía un mensaje: no puedes detenerme. En agosto de 1938, desesperado, Ness ordenó una redada masiva en Kingsbury Run. Las chozas fueron incendiadas, cientos de personas fueron detenidas y fichadas, oficialmente para proteger posibles víctimas, extraoficialmente para forzar al asesino a salir a la superficie. No funcionó. Después de 1938, los asesinatos cesaron, sin arresto, sin confesión, sin explicación. Surgieron sospechosos, como Frank Dolezal, detenido en 1939 por el asesinato de Florence Polillo. Murió en prisión en circunstancias extrañas, pero su arresto ocurrió después de que la serie principal ya había terminado. Otro nombre recurrente fue el del Dr. Francis Sweeney, a quien Ness sospechaba, pero nunca pudo probar nada.
Décadas después, el caso sigue abierto. Incluso en tiempos recientes, Cleveland ha intentado identificar a las víctimas mediante ADN moderno. El asesino del torso nunca fue atrapado. Ni siquiera Ness pudo detenerlo. Todo lo que quedó fueron los lugares, los cuerpos sin nombre y la certeza de que durante años alguien desmembró personas y luego simplemente se fue. A mediados de la década de 1970, San Francisco era una ciudad hecha de noche, anonimato y libertad. Para muchos, era el único lugar donde uno podía perderse entre multitudes, reinventarse y vivir sin ser observado. Pero en ese mismo escenario, alguien más estaba mirando. No desde callejones oscuros, ni irrumpiendo a la fuerza. Se acercaba hablando, sonreía. A veces sacaba un bolígrafo y empezaba a dibujar. El 27 de enero de 1974, el cuerpo de Gerald Earl Kavanaugh, de 49 años, fue encontrado cerca de Ocean Beach. Había sido apuñalado y dejado a la vista, en un lugar abierto, casi expuesto. La policía trató el caso como un homicidio aislado. Brutal, sí, pero no extraordinario para una gran ciudad. No había aún una razón para pensar en un patrón. Meses después, la historia comenzó a repetirse. El 25 de junio de 1974, Joseph J. Stevens, desde 27 años, fue encontrado muerto cerca de Golden Gate Park. Menos de 2 semanas después, el 7 de julio, Klaus Akim Chrisman, de 31 años, apareció asesinado. Todos habían sido apuñalados. Todos habían sido vistos por última vez en entornos ligados a la vida nocturna de San Francisco. Cada nuevo cuerpo añadía peso a una idea inquietante. Esto no era coincidencia. En 1975, la policía ya no podía ignorarlo. El 12 de mayo, Frederick Elmer Capping, de 32 años, fue encontrado muerto. El 4 de junio, Harold Goldberg, de 66 años, apareció asesinado en Lincoln Park. Aunque su edad generó debate sobre si encajaba perfectamente en la serie, muchos investigadores lo consideran la última víctima confirmada. El caso se volvió aún más perturbador por una razón clave. No todos murieron. Hubo sobrevivientes. Hombres que vieron al atacante de cerca y vivieron para contarlo. Y aún así, nadie fue arrestado. Según esos testimonios, el asesino se acercaba a hombres en bares, clubes y restaurantes. Se mostraba amable, conversador, inofensivo. En algunas ocasiones decía ser artista o caricaturista y dibujaba mientras hablaba. De ahí surgió su apodo, The Doodler. Pero no era una firma teatral, era una herramienta, una forma de generar confianza, de bajar defensas, de parecer seguro. Cuando quedaba a solas con sus víctimas, todo cambiaba. Los ataques eran íntimos y violentos, centrados en el uso de cuchillos. Los investigadores creían que el asesino sabía elegir a personas lo suficientemente conectadas a la vida nocturna como para pasar desapercibidas, pero lo bastante aisladas como para no levantar alarmas inmediatas. La policía desarrolló un perfil claro. Un hombre afroamericano, de entre 19 y 25 años en ese momento, alrededor de 1,80 de estatura, complexión delgada, frente amplia y párpados caídos. No era una sombra vaga, era una descripción concreta. Incluso identificaron a un sospechoso fuerte en los años 70. Fue interrogado, vigilado, detenido brevemente, pero nunca arrestado ni acusado formalmente. La razón fue devastadora. Las víctimas y sobrevivientes pertenecían a la comunidad gay en una época en la que testificar públicamente podía destruir vidas. Exposición significaba perder trabajo, familia, seguridad. Algunos estaban dispuestos a hablar en privado, pero no ante un tribunal. Sin testigos no había caso. El asesino no necesitó silenciar a nadie. La sociedad lo hizo por él. Con el tiempo los ataques cesaron, sin arrestos.
sin cierre. Durante años, The Doodler fue poco más que una nota al pie en la historia del crimen. Un asesino casi atrapado. Décadas después, la policía reactivó el interés público, publicó retratos envejecidos y ofreció recompensas. El mensaje era claro: el caso sigue abierto. The Doodler sigue siendo aterrador no por lo espectacular, sino por lo cercano. Las víctimas lo vieron. La policía lo conocía. El sistema tuvo su oportunidad y la perdió. A comienzos de los años 70, Washington, D.C. parecía una ciudad que nunca dormía del todo. Tráfico constante, calles activas, presencia policial visible. Muchos creían que vivir en la capital significaba estar más seguros. Entre 1971 y 1972, alguien demostró lo contrario. Un depredador atacó a niñas y adolescentes a plena luz del día, en barrios comunes, y nunca fue atrapado. Todo empezó como comienzan muchas pesadillas. Una niña no regresa a casa. El 25 de abril de 1971, Carol Spinks, de 13 años, desapareció en Washington, D.C. Su edad debería haber activado todas las alarmas. Pero pasó el tiempo y llegó lo peor. Su cuerpo fue hallado más tarde. La ciudad entendió entonces una verdad aterradora. Alguien estaba secuestrando niñas, asesinándolas y abandonando sus cuerpos cerca de autopistas y zonas industriales, como si no importaran. El patrón se repitió. El 8 de julio de 1971, Darinia Johnson, de 16 años, desapareció. Otra familia sumida en el pánico. Otra búsqueda sin respuestas inmediatas. El 27 de julio, Brenda Crockett, de apenas 10 años, fue secuestrada. 10 años. Ese número cambió la percepción pública. El asesino no dudaba. Estaba escalando. Durante el verano, el miedo se filtró en la vida cotidiana. Los padres cambiaron rutinas de un día para otro. Los niños dejaron de caminar solos. Las familias vigilaban cada coche que reducía la velocidad demasiado cerca. Aún así, el asesino continuó. El 20 de octubre de 1971, Nomarcia Yates, de 12 años, desapareció. Otra espera interminable. Otra confirmación de que esto no era una serie de errores aislados. El caso tomó un giro aún más inquietante el 15 de noviembre de 1971, con la desaparición de Brenda Woodard, de 18 años. Cuando su cuerpo fue encontrado, la policía halló algo perturbador. Una nota manuscrita asociada a la escena. No era un mensaje enviado a un periódico. Era una burla directa a la investigación. Una palabra destacaba por encima del resto: Tantamount. No sonaba como jerga callejera. Sonaba deliberada. Aún más escalofriante fue el detalle de que, según reportes, la nota estaba escrita con la letra de la propia víctima, lo que sugiere que pudo haber sido obligada a escribirla. El asesino hablaba a través de ella. Después de ese crimen, los ataques parecieron detenerse. Durante meses, no hubo nuevos casos confirmados. La ciudad intentó respirar de nuevo, pensar que tal vez había terminado. Pero en 1972, el miedo regresó. El 5 de septiembre, Diane Denise Williams, de 17 años, desapareció. Su cuerpo fue hallado más tarde. Se convirtió en la sexta y última víctima conocida del fantasma de la autopista. 6 niñas, de entre 10 y 18 años, asesinadas en poco más de un año. Ningún arresto, ninguna justicia. Un detalle inquietante se repitió en varias escenas. Las víctimas aparecían sin zapatos. Un objeto pequeño, personal, que sugería un ritual, algo que el asesino hacía una y otra vez. El impacto en la ciudad fue profundo y duradero, especialmente en las comunidades negras, de donde provenían la mayoría de las víctimas. El miedo no era abstracto, era una decisión diaria. Dejar salir a un hijo, permitir que camine 2 cuadras, confiar en la rutina. Décadas después, el caso sigue sin resolverse. Pruebas reexaminadas,
Teorías renovadas, ningún nombre. El fantasma de la autopista no solo asesinó a 6 niñas. Cambió para siempre la forma en que una ciudad protegía a sus hijos. Y luego, como tantos otros, desapareció en el silencio. A finales de los años 80, New Bedford, Massachusetts, era una ciudad que se estaba desmoronando lentamente. Las fábricas cerraban, el desempleo crecía y las drogas llenaban los huecos que había dejado la economía. En ese clima de desgaste, las personas empezaron a desaparecer. Al principio, de forma silenciosa, luego de una manera que ya no podía ignorarse. La historia suele resumirse con una frase brutal: 11 mujeres desaparecieron. 9 fueron encontradas asesinadas. 2 nunca regresaron. Pero esas cifras no explican lo que realmente ocurrió. Detrás de cada número había una familia esperando, una llamada que no llegaba, una ciudad entera empezando a sentir que algo la estaba observando desde las sombras. Las desapariciones se concentraron principalmente en 1988, especialmente durante la primavera y el verano. Una mujer tras otra, lo suficientemente rápido como para que la coincidencia dejara de ser una explicación aceptable. Los cuerpos comenzaron a aparecer meses después, entre julio de 1988 y abril de 1989. Muchos fueron hallados cerca de rampas de las autopistas Route 140 e Interstate 195, lugares ideales para detenerse brevemente, abandonar un cuerpo y desaparecer sin llamar la atención. Otro hallazgo se produjo cerca de Route 88, ampliando aún más el mapa del terror. Aunque las víctimas no llevaban vidas idénticas, compartían vulnerabilidades claras. Varias eran jóvenes, algunas luchaban contra la adicción, otras habían pasado por situaciones de prostitución o inestabilidad extrema. Ese detalle es clave, no para definirlas, sino para entender cómo pensaba el asesino. Sabía quién podía desaparecer sin que el sistema reaccionara de inmediato. Sabía a quién tardarían en buscar. Durante meses, New Bedford vivió con una sensación constante de amenaza. Las familias miraban las noticias con miedo. Cada nuevo hallazgo confirmaba lo que muchos ya temían. Alguien estaba cazando mujeres y la policía no lograba detenerlo. La ciudad no solo enfrentaba una ola de homicidios, sino la idea de que había un patrón, una lógica detrás de la violencia. A diferencia de otros casos sin resolver, aquí hubo un momento que pareció traer esperanza. Un sospechoso principal emergió: Kenneth Ponte. Fue arrestado y acusado por el asesinato de Rosalie Correia, una de las víctimas vinculadas a la serie. Por primera vez, parecía que el horror podía tener un rostro y un final judicial. Para una ciudad desesperada, ese arresto significó alivio. Pero el alivio duró poco. El caso contra Ponte se vino abajo. Las acusaciones no condujeron a una condena. Sin una sentencia firme, el patrón completo quedó oficialmente sin resolver. Incluso si un asesinato hubiera podido probarse, los demás requerían pruebas sólidas, caso por caso. Y esas pruebas nunca llegaron. El fracaso del proceso dejó una herida profunda, porque lo que quedó claro fue una verdad incómoda. Una mujer con una vida estable es buscada de inmediato cuando desaparece. Una mujer atrapada en el caos puede desvanecerse sin ruido. El asesino entendía esa diferencia, la usó. Con el tiempo, el silencio reemplazó a los titulares. No hubo más arrestos, no hubo confesiones. Las 2 mujeres que nunca fueron encontradas siguen siendo parte del misterio. El asesino de New Bedford nunca fue identificado oficialmente. Su nombre no quedó grabado en la historia como otros, pero su impacto fue igual de devastador. No solo mató, explotó un sistema que no protegía a todos por igual. Y mientras la ciudad intentaba recomponerse,
La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuántas oportunidades tuvo para detenerse? ¿Y cuántas veces nadie miró a tiempo? Algunos asesinos desaparecen porque no dejan nada atrás. El Zodíaco se volvió eterno porque dejó demasiado. Demasiadas escenas confusas, demasiadas cartas, demasiados símbolos. Convirtió el asesinato en un espectáculo público y aún así nunca fue atrapado. Todo comenzó la noche del 20 de diciembre de 1968 en Lake Herman Road, cerca de Venicia, California. David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, estaban estacionados en un lugar tranquilo. Horas después, ambos fueron encontrados muertos a tiros. En ese momento, el caso fue tratado como un doble homicidio trágico. No había apodos, no había mitos, solo 2 adolescentes muertos y ninguna respuesta clara. El 4 de julio de 1969, todo cambió. Otra pareja fue atacada cerca de Blue Rock Springs, en Vallejo. Darlene Ferrin, de 22 años, murió. Michael Mayo, de 19, sobrevivió. Minutos después, el asesino hizo algo impensable. Llamó a la policía desde una cabina telefónica en Napa, kilómetros de distancia. Indicó la ubicación de las víctimas y, sin que nadie se lo pidiera, confesó también los asesinatos de Lake Herman Road. En una sola llamada, unió 2 escenas y anunció su presencia. Poco después, comenzaron a llegar cartas a los principales periódicos del área de la bahía, el San Francisco Chronicle, el Examiner y el Vallejo Times Herald. El remitente se atribuía los crímenes y exigía que publicaran un cifrado. Si no lo hacían, prometía más muertes. La prensa y la policía dudaron. Finalmente, publicaron el mensaje. El asesino había ganado un escenario. Ese primer cifrado, conocido como Z408, fue resuelto por civiles, no por detectives. No reveló un nombre, reveló una mente obsesionada con el control, el ego y la inmortalidad. En agosto de 1969, el autor firmó por primera vez como Zodiac y añadió un símbolo, un círculo con una cruz, como la mira de un arma. Se convirtió en su marca. El 27 de septiembre de 1969, el Zodíaco atacó de nuevo, esta vez a plena luz del día, en Lake Berryessa. Brian Hartnell y Cecilia Shepard estaban descansando junto al lago cuando un hombre se acercó con un atuendo extraño, marcado con el símbolo del Zodíaco. Los ató, los apuñaló. Hartnell sobrevivió. Shepard murió días después. Antes de irse, el asesino escribió en la puerta del coche las fechas y lugares de sus ataques, como si llevara un marcador de puntuación. El 11 de octubre de 1969, cruzó otra línea. Asesinó a Paul Stein, un taxista de 29 años, en un barrio residencial de San Francisco. Hubo testigos. Hubo una descripción. El asesino arrancó un trozo de la camisa de Stine y lo envió por correo a los periódicos como prueba. Se burló de la policía. Amenazó con más violencia. Incluso habló de atacar un autobús escolar. La investigación se volvió caótica. Múltiples jurisdicciones, teorías contradictorias, pruebas incompletas. Oficialmente, al Zodíaco se le atribuyen 5 asesinatos confirmados. Él afirmó muchos más. La diferencia entre lo que dijo y lo que pudo probarse se convirtió en el núcleo del caso. Con los años, surgieron sospechosos, especialmente Arthur Lake Allen. Fue interrogado, vigilado, señalado por libros y documentales. Pero el caso nunca se cerró. Las pruebas de ADN asociadas a las cartas nunca fueron concluyentes. Podían no pertenecer al asesino. El ruido siempre superó a la evidencia. Las cartas continuaron entrando en los años 70. Los asesinatos, no. ¿Dejó de matar o solo dejó de hablar? Esa pregunta sigue abierta. En 2020, otro cifrado fue resuelto por civiles, décadas después. De nuevo sin nombre, sin cierre. El Zodíaco no fue solo un asesino, fue una voz.
un símbolo, un desafío constante a la idea de que todos los crímenes pueden resolverse. Décadas después, la verdad más simple sigue siendo la más inquietante. Nadie fue arrestado, nadie fue juzgado, y el asesino del Zodíaco se salió con la suya. Durante años, West Mesa fue un vacío al borde de Albuquerque, tierra seca, matorrales, viento constante, un lugar que nadie miraba dos veces. Precisamente por eso, alguien lo eligió como cementerio, no para uno, no para dos, para muchos. Entre principios y mediados de los años 2000, mujeres comenzaron a desaparecer en Albuquerque. Algunas eran adolescentes, otras tenían veintitantos o poco más de 30. Muchas vivían en los márgenes, adicciones, viviendas inestables, trabajos precarios, situaciones que hacían que sus desapariciones no generaran alarmas inmediatas. Las familias notaron la ausencia, los amigos también, pero los patrones son difíciles de ver cuando las víctimas no encajan en lo que la sociedad considera prioridad. Todo cambió el 2 de febrero de 2009. Una mujer paseaba a su perro por West Mesa cuando vio algo extraño sobresaliendo de la tierra. A simple vista parecía basura, quizás un hueso de animal. El lugar estaba lleno de desechos, pero cuando la policía excavó, la realidad apareció con una frialdad brutal. Era un hueso humano. En los días siguientes, el desierto comenzó a hablar. En una zona cercana a la calle 118, los investigadores no encontraron una tumba. Encontraron muchas. Un conjunto de restos se convirtió en 2, luego en 5, luego en 10. Al final de la excavación, se habían recuperado los restos de 11 mujeres enterradas en fosas poco profundas. Una de ellas estaba embarazada. Los medios bautizaron al responsable con un nombre que parecía sacado de una pesadilla: el colector de huesos de West Mesa. A diferencia de otros casos sin resolver, aquí no había dudas sobre la existencia de un asesino en serie. Un campo de entierros no es un accidente, es repetición, es intención. A medida que las víctimas fueron identificadas, la tragedia se volvió más humana. Eran mujeres con historias distintas, pero unidas por el mismo final. Muchas tenían entre 15 y 32 años. Varias eran latinas, reflejando a la comunidad que el asesino estaba explotando. Al menos una provenía de otro estado, una adolescente de Oklahoma, lo que ampliaba aún más el alcance del horror. Las fosas eran superficiales, pero cuidadosas. Los cuerpos no estaban juntos, estaban distribuidos, como si el asesino hubiera regresado una y otra vez al mismo lugar, convencido de que nadie descubriría su secreto. Durante años tuvo razón. Se especuló que cambios en el terreno, la erosión o simples obras de desarrollo hicieron que los restos quedaran expuestos. Si esa mujer no hubiera mirado al suelo, el desierto quizá habría guardado silencio mucho más tiempo. La investigación fue descrita como la más grande en la historia del Departamento de Policía de Albuquerque. Aún así, el problema central permanecía intacto. No había un nombre. Oficialmente, el sospechoso sigue siendo desconocido. No hay arrestos, no hay cargos. Con los años, surgieron personas de interés. Nombres que se repiten en reportes y debates públicos, como Lorenzo Montoya, fallecido en 2006, y Joseph Beasley, un violador convicto. Ambos fueron investigados. Ninguno fue vinculado de manera forense concluyente a los asesinatos. El caso sigue abierto. La pregunta que persigue a las familias es la más inquietante. ¿Por qué se detuvo? Las desapariciones parecen concentrarse entre 2001 y 2005, pero los cuerpos no fueron hallados hasta 2009. ¿Murió el asesino? ¿Se mudó? ¿Fue encarcelado por otro delito? ¿O simplemente decidió que era suficiente? El caso de West Mesa es un recordatorio brutal de cómo los depredadores
explotan los puntos ciegos de la sociedad, de cómo el silencio, la distancia y el abandono pueden ser tan letales como la violencia misma, y de cómo a veces todo se descubre porque alguien miró hacia abajo.